¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La casa de Aranberry, leyenda de Monterrey. La casa se encuentra ubicada en el corazón de la capital regiomontana, en el barrio antiguo, con el número 1026 Oriente de la calle José Silvestre Aranberry, casi esquina con Diego de Montemayor. Hace 90 años, el 5 de abril de 1933, ocurrió un terrible y cruel crimen, que perturbó y conmocionó a toda la población regia de aquel entonces, porque nunca se había visto nada igual, pues se trató de la muerte de dos mujeres que estaban en su vivienda y que fueron atacadas por conocidos. Un asesinato que alcanzó las esferas del poder, hecho del que nació una leyenda, debido a un peculiar miembro de la familia, que supuestamente ayudó a dar con los implicados gracias a su testimonio, siendo esta leyenda una de las más famosas de Monterrey y que perdura hasta nuestros días, y dice así. En dicha residencia vivía don Delfino Montemayor, que era trabajador de la fundidora de fierro y acero, doña Antonia Lozano y su hija, Florinda Montemayor Lozano. Se cuenta que el día 5 de abril, como siempre muy temprano, a veces antes de las 6 de la mañana, don Delfino partía a su trabajo en la fundidora. Doña Antonia le preparaba el desayuno y luego lo despedía como siempre. Un poco más tarde, doña Antonia y Florinda se habían arreglado para salir a pasear un rato e ir de compras. Ya estaban casi listas cuando un poco antes de abandonar su casa, alguien toca la puerta. Al escuchar, doña Antonia se dirige a la puerta y abre. Un grupo de hombres con el rostro cubierto sorprendieron a doña Antonia y a Florinda. Con empujones ingresaron a la casa y sometieron a las dos. Cuenta la leyenda que los asaltantes cuestionaron a las mujeres sobre la fortuna que guardaban mientras las amenazaban con armas punzocortantes. Se dice que mientras dos de los hombres las cuestionaban, los otros dos inspeccionaban la casa y robaban objetos de valor. Sin embargo, Antonia logró identificar la voz de uno de los hombres, Gabriel Villarreal, su sobrino. Este, al verse descubierto, le pidió a sus compañeros que abusaran de las mujeres y las mataran. Delfino regresó a su casa y atestiguó el asesinato de su familia. La casa estaba revuelta y los cuerpos de Antonia y Florinda mostraban varias heridas con arma blanca. Sus rostros estaban desfigurados. Habían charcos de sangre y sus cabezas estaban casi desprendidas. Al ver todo ello, llamó inmediatamente a la policía. El doble asesinato en una de las familias más renombradas y respetadas de la ciudad provocó que el gobernador en turno, Francisco A. Cárdenas, y el alcalde de Monterrey, Plutarco Elías Calles Jr., se involucraran y aceleraran las investigaciones, designando a un detective que dio con los asesinos tan solo 11 días después. Sin embargo, las personas cuentan que se logró dar con los responsables gracias a un testigo presencial que los asaltantes olvidaron borrar, y que terminó siendo el héroe de la leyenda, ya que fue quien los delató. Se trataba de la mascota familiar, un loro. Se dice que en presencia de la policía, comenzó a repetir algunos diálogos de lo que había sucedido horas antes. Entre ellos, comenzó a decir unas frases de manera frenética, que fueron claves para dar con los asesinos. «¡No me mates! ¡Por favor! ¡No me mates, Gabriel! ¡No me mates!». Se cuenta que con dicha información gritada por el loro, don Delfino recordó que un sobrino que se llamaba Gabriel trabajaba en una carnicería cercana, y junto con la destreza de los investigadores, fue lo que logró resolver el caso. Aunque en un inicio no le dieron mayor importancia al loro, al percatarse que en la casa las cerraduras no estaban forzadas, el testimonio del loro terminó siendo relevante al caso. Además de que habían deducido por la escena del crimen que uno de los motivos del doble asesinato era un robo, debido a que faltaban objetos que tenía la familia, y sabían que don Delfino guardaba dinero, particularmente en monedas de plata, y porque también, fuera de la casa, había rastros de sangre,
que al seguirlos llegaban hasta la carnicería donde trabajaba Gabriel, y adentro estaban artículos que habían hurtado de la familia Montemayor, así como ropa manchada de sangre. Más tarde se comprobó que el asesinato lo cometieron al menos 3 hombres, uno de ellos Gabriel Villarreal, quien era sobrino de doña Antonia Lozano. A todos los implicados se les enjuició y dictó sentencia, pero dada la fuerte presión social, al interés de la sociedad regia y las varias manifestaciones que se dieron, en las cuales se clamaba justicia, se cuenta que a los culpables se les aplicó la ley fuga durante un traslado, el 28 de abril de 1933, siendo fusilados en La Loma, en Suazua, pese a tener fecha de sentencia de muerte, y que los cuerpos de los hombres fueron exhibidos en el antiguo Hospital González, hoy Hospital de Zona. Algunas fuentes afirman que el asesinato de los culpables fue producto de una orden del señor Don Delfino. Los cuerpos de las mujeres fueron enterrados en el Panteón de Dolores. Se cuenta que Don Delfino continuó habitando la casa, pero no se sabe por cuánto tiempo o si vivió ahí hasta su muerte, la cual se tiene registrada en diciembre de 1957. Pero lo que sí se sabe es que lo sepultaron sus hermanas, también en el Panteón Dolores, en Monterrey. En años posteriores, algunas familias llegaron a habitar la casa y también llegó a ser ocupada como negocio, como el caso de una doctora, que rentó y estableció su clínica dental y consultorio hasta 1985. Después de ello, la propiedad quedó abandonada. Sin embargo, la historia no terminó ahí, pues las leyendas de apariciones popularizaron el sitio, haciéndose las suposiciones de que tantos habitantes y que no permanecían por mucho tiempo se debía a los fenómenos paranormales y apariciones, por lo que salían huyendo de ahí. Es por ello que en algunas fuentes se menciona que el lugar se clausuró porque en la vivienda empezaron a registrarse sucesos paranormales, entre ellos gritos y lamentos que podían escucharse por las noches. Se cree que pueden ser las almas de doña Antonia y de su hija Florinda, que no han podido descansar en paz. Aunque hoy luce en ruinas la vivienda, aún continúa siendo uno de los lugares más misteriosos del centro de Monterrey. Se sabe que los loros son aves que tienen la capacidad de reproducir sonidos, pero ¿qué tan cierto es que aquel 5 de abril de 1933, el testimonio del loro de la familia fuese importante para esclarecer el robo y crimen cometidos en la casa, y que gracias a ello se atrapó a los criminales? Aquí hay algunos datos reales. El expediente real del caso se puede consultar con permiso especial y se encuentra en el Archivo General del Estado, ubicado en el Parque Fundidora. Este expediente fue consultado por el historiador Leonardo Marrufo. No podemos dar toda la información que el historiador obtuvo, porque solo hablamos de leyendas, mitos o relatos, pero de manera breve presentamos algunos hechos puntuales de lo que fue modificado o no en la leyenda. 1. Don Delfino sí descubrió la escena del crimen al llegar a su hogar. 2. La escena del crimen no fue descrita en la leyenda, tal como fue encontrada, porque al parecer, los investigadores indicaron que fue uno de los crímenes más perturbadores y con más saña que habían visto hasta ese momento. 3. Tanto madre como hija se dedicaban a los quehaceres del hogar, de acuerdo con el expediente. No eran mucho de salir. 4. Efectivamente, las cerraduras no habían sido forzadas, deduciéndose que los responsables de dicho asesinato ingresaron con el consentimiento de las mujeres. 5. Se confirma que sí hubo robo de objetos valiosos y de al menos 3,600 pesos, muchísimo dinero en aquel entonces, y era producto de la venta de una antigua propiedad de la familia y de los ahorros que tenían. 6. Los investigadores sí siguieron el rastro de sangre desde la casona ubicada en la calle de Aramberry hasta una carnicería, donde encontraron casi toda la evidencia del crimen. 7. En el archivo que existe del caso, no se hace mención por ninguna parte del supuesto testimonio del loro. 8. Gabriel no era familiar de doña Antonia Lozano. 9. Quienes planificaron y llevaron a cabo el crimen fueron 2 sobrinos de don Delfino Montemayor, Fernando y Eliodoro Montemayor, en complicidad con Gabriel Villarreal, dueño de una carnicería que se ubica en las calles Dr. Cos y Abasolo. Emeterio González de León trabajaba en la carnicería y Pedro Ulloa, el chofer que los habría trasladado. 10. Todos fueron detenidos. El expediente deja en claro
que al primero que agarraron fue a Gabriel en la carnicería, y confiesa que conoce a los 2 sobrinos de Delfino, quienes a su vez involucraron a los otros 2 hombres. 11. No hubo en realidad ley fuga. Durante algunos careos, los trasladaron a Sausúa y de regreso escaparon, por lo que la policía les dispara. Datos curiosos. Por muchos años, curiosos y turistas solían entrar a observar el interior de la casa. Sin embargo, dejó de ser posible, ya que se prohibió oficialmente la entrada por el riesgo de derrumbes o accidentes, debido al gran deterioro de la propiedad. A pesar de ello, seguían entrando, por lo que cuentan con protecciones que impiden el paso, así como la entrada y las ventanas se cubrieron con cemento y ladrillos, ya que la fama de la casa hizo que muchas personas entraran a la fuerza para realizar actividades relacionadas con la brujería. También se cuenta que familiares, descendientes directos de la familia Montemayor, durante el año 2009, lograron vender la casa. Otros cuentan que la familia realizó una solicitud al Estado con el fin de preservar la vivienda y convertirla en un museo, pero no se obtuvo una respuesta. Sea como sea, al presente la propiedad no ha sufrido algún cambio notorio, así como tampoco se encuentra protegida por el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Nuevo León. La propiedad también ha sido objeto de diversos reportajes e investigaciones, en su mayoría, para descubrir si en la casa ocurren los sucesos paranormales que se cuentan, o tal vez, algún otro. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.